Buenos días, buenas tardes y buenas noches al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Diego Abanto y bienvenidos a un nuevo episodio de este miniciclo de conversaciones de la librería Buen Salvaje titulado Nueva Crisis y Desgobierno. Hoy vamos a conversar con Eduardo Darllán. Él es politólogo de la PUC y que acaba de publicar un libro, la verdad, espectacular, que se llama El Páramo Reformista, que en las propias palabras del autor es un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar el Perú. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, muchas gracias a ti y a Buen Salvaje por la invitación y bueno, gracias por tus palabras. Sí, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que el ensayo, el libro de ensayos que forma parte de la colección Zumbayu del Fondo Editorial de la PUC, eh, yo tengo la impresión que no es tan pesimista como quisiera plantearse al inicio, ¿verdad? No es un ensayo, digamos, es la impresión que he tenido como lector y te la planteo como un poco para iniciar la conversación. Me parece que es un ensayo un tanto optimista, un poco más optimista de lo que pareciera, al menos porque apela a iniciar un diálogo que no hacemos. Es decir, esto apela a que el ciudadano que lo lea un poco que reflexione sobre cosas a las cuales normalmente no tendría por qué reflexionar. Bueno, muchas gracias. Yo también creo que es un poco más optimista lo que dice el título, pero el título busca hincar, porque lo que sí quiere mostrar es que esto no es para nada fácil. O sea, hacer reformas, que un país comience a tener pues mejores niveles de vida, es algo muy difícil, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que sí es pesimista, porque si ves lo que tenemos y te encuentras con esas dificultades, pues hay un pesimismo bien duro. Pero obviamente lo que hay también, pues es, yo diría, un poco más de realismo, ¿no? La idea es, mira, hay países que han logrado hacerlo, eh, hay algo en la construcción de una demanda ciudadana por estas cosas que importan, si no, no estaría escribiendo, si no fuera solamente pesimista ya, pues este, no me daría el trabajo de hacer un ensayo de este tipo, ¿no? Y en ese espacio es el que nos debemos mover, pero obviamente busca alertar de discursos muy simplones sobre el desarrollo las reformas que están muy presentes en el Perú, ¿no? Entonces, sí creo que es bastante pesimista, porque no se ve mucho en el horizonte con respecto a eso, y más en esta segunda vuelta, ¿no? Pero también, como dices, creo que es más una invitación a pensar lo que es necesario para que estas cosas sucedan, ¿no? Sí, y de hecho, ahora que mencionas la segunda vuelta, empezamos un poco a entrar a materia. Me interesa un poco conocer, sobre todo al inicio del libro lo colocas que este es un ensayo que no ha sido escrito Mm. en un contexto en el que tú supieras cómo se está desarrollando la campaña, esto sí escrito antes, pero muchos de los temas que tocas, es decir, en realidad el tema de la reforma de por sí es un tema que ha estado presente en gran parte de la campaña. Es cierto que digamos, que muchos candidatos prometen el cambio, pero algo que quisiera conocer tu perspectiva sobre esto es que los dos candidatos que están ahora en segunda vuelta son dos candidatos que a su propia manera entienden el cambio de una manera un tanto distinta. Bastante. Me gustaría que, por ejemplo, que pudieras profundizar de repente, que, si es posible, además, decirnos qué tipo de reformas podríamos esperarnos, si es que se pueden esperar reformas, además, de ambos candidatos. Sí, mira, el libro fue escrito antes de la campaña, es un libro que viene escribiéndose ya año y medio, o un poco más, incluso las ideas están dando vueltas ahí. Y comenzaron con lo que sería el capítulo 3, que es situar a estos actores típicos peruanos que se llaman reformistas, pero que en realidad tienen enormes problemas al momento de hacer reformas concretas, ¿no? Uno le llamo los conservadores, los conservadores de derecha, o conservadores populares, ¿no? Pero no tanto conservador en términos solamente morales, que algunos lo son, sino en la forma de ver su aproximación al Estado y al cambio, ¿no? Tienen popularidad, pero tienen mucho, de alguna manera como que creen que las cosas pueden cambiar de una forma lenta y sin darse cuenta la cantidad de intereses que ellos recogen contra el cambio, ¿no? Y ahí el ejemplo era el Fujimorismo, ¿no? Como comienza el libro con la anécdota del ministro Saavedra, ¿no? Estás haciendo una reforma y llega este grupo cargado de intereses diversos y se tumba la reforma, ¿no? Pero eso no es solamente el Fujimorismo, podemos ver patrones de ese tipo desde hace mucho tiempo atrás en la historia, pero más recientemente, pues no sé, Acuña,
esta versión que ha tomado el Congreso de Acción Popular, que no es la versión más centrista de Acción Popular, sino la versión más conservadora, de intereses chiquitos, ¿no? Entonces esa es una fuerza. Las otras dos, hay una que son los libertarios criollos, que es el típico, en este caso, pues algunos congresistas de Avanza País, esta mirada muy crítica del Estado y muy eh, positiva del mercado como forma de resolver problemas públicos y que se ha quedado anclada en el tiempo, ¿no? Es una receta que tiene virtudes, pero también tiene enormes problemas si es que te quieres sacar de la situación actual, además de pues, cercanía e intereses de los ganadores de las reformas, ¿no? Que eso no, muchas veces no se dice, ¿no? Es como que hablas por el interés general, pero en realidad estás hablando de intereses muy concretos, ¿no? Y luego están los izquierdistas dogmáticos, que serían los que sí te prometen un cambio grande, entienden que el cambio es un tema de poder, que es necesario pues hacer supuestamente cambios profundos, pero luego hay una especie de sobredimensionamiento de lo que es que llegue otra gente al poder, ¿no? Como que si ellos llegaran al poder, todo se va a alinear. Segundo, una gran confianza en sus recetas sus enormes problemas para las reformas. Tercero, muy poca atención al Estado, a las políticas y a pensar que a veces, oye, esto que yo apoyo, estos grupos que me apoyan, esto que yo creo, en realidad tiene enormes problemas y puede ser también clientelista, puede ser, ¿cómo decirlo?, rentista de otras maneras, ¿no? Entonces son muy buenos para criticar a la derecha, pero son incapaces de reconocer que ellos vienen con una serie de problemas y que gobierne quien gobierne, hay ciertas cosas que van a ser problemáticas para cualquiera. Astros para que ahora sí Estado trabaje por todos, ¿no? Esta idea de no más pobres en un país rico, que es algo que justamente el texto critica, ¿no? En realidad nos falta muchísimo para ser un país rico, ¿no? Somos un país con todavía una economía bastante primaria y para romperla requieres hacer cosas que no están muy presentes en el discurso, ¿no? Sí, justamente que ahora que hemos mencionado el tema de los tres actores que tú calificas de insuficientes para establecer reformas, es bueno aclarar que cuando tú usas el término insuficiente, no lo usas necesariamente en el término de que no puedan, sino que en muchos casos no les interesa tampoco. No les ¿No es interesa. así? No les interesa o por razones ideológicas no se terminan de dar cuenta. Y lo otro que digo, aunque es un libro que busca dialogar con esos actores por grupos de interés, pero intento decir, miren, esto empeora el diagnóstico. Voy a dedicarle un capítulo a la corrupción más adelante, pero intento conversar con la mejor versión de estos actores, ¿no? O sea, quiero hablar con el izquierdista dogmático honesto, con el libertario honesto y con el conservador popular honesto, digamos, que creen que pueden hacer cosas. Si tú a eso le sumas además corrupción, pues ya es un reto mucho más grande, porque lo que tienes ahí es un interés chiquito, cortito e individual antes que un interés general, ¿no? Entonces no estoy diciendo que la corrupción sea secundaria, al revés, está en el centro del asunto, y hay un capítulo dedicado a la corrupción, pero intento decir, mira, si tú de verdad crees que estas son las rutas del desarrollo, aún en tu mejor versión te falta un montón, ¿no? Claro, sí, entiendo. Ahora, quería comentar, de hecho, una columna que tú publicaste en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos el 18 de mayo, que se llama ¿Qué democracia y qué Estado nos ofrecen los candidatos? Una de las razones por las cuales me interesa es porque tú haces hincapié digamos, en el tema de que la campaña se ha centrado mucho más en la economía y no tanto, digamos, que es además, evidentemente, el tema de mayor contraste entre ambas candidaturas, pero sí es cierto que nos deberíamos concentrar un poco más en qué nos ofrecen ambas candidaturas, no solamente una de ellas, sino ambas candidaturas, en tanto a la democracia y las instituciones. Sobre todo porque, digamos, para contextualizar además la pregunta, sería un poco más sencillo solamente recordando el inicio de tu libro, tú recuerdas lo que ocurrió con Jaime Saavedra, y digamos, uno de los actores que principalmente tuvo un rol allí fue el fujimorismo, fue la fuerza fujimorista, y digamos, tendría sentido que en todo caso la democracia y las instituciones sea una especie de caballito de batalla que empuñara Castillo, pero no es tanto así, ¿verdad? O sea, Sí, no, ¿por qué no es su prioridad? Que es lo que tú te preguntas. yo creo que viene de una tradición en la cual no está presente esta discusión del Estado y las instituciones, es más una tradición de poder, ¿no?
una cúpula corrupta ha capturado el Estado y las políticas, y esa es la razón por la que el pueblo, que es bueno, que es puro, que si fuera representado y llegase al poder, otra sería la distribución de la torta. La idea, pues, no más pobres en un país rico, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Si hubiera yo en el poder, pues la riqueza fluiría. Está muy presente la idea que es un juego de poder. Si yo llego al poder, las cosas van a comenzar a funcionar, porque en parte que no funcionan son porque hay intereses egoístas capturando el Estado o haciendo las políticas. Entonces, y bueno, y se mezcla con una cosa, porque no es solamente izquierdismo, también es una idea como antirregulatoria, ¿no? Como que la informalidad también se cuela. Entonces, la Sutran, la SUNEDU, todo aquello que sea una entidad burocrática que existe en este momento y que controla es visto como parte de esta élite, ¿no? Élite que no va a brindar beneficios. Entonces, obviamente, en ese rollo no hay mucho espacio ni para el Estado ni las instituciones, lo que hay es más una idea de poder, ¿no? Y claro, mucha gente te dirá que eso es buena parte o es una parte importante de la explicación, que hay sectores de intereses que no les interesa mejorar algo, hemos visto los límites que hay, y esos son un poco los libertarios criollos del otro grupo, ¿no? Los enormes límites que hay para regular empresas, para regular actividades que dan servicios públicos, además, pasa por ese poder, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la idea de poder es buena, el problema que tienes es que no tienes una receta para decir varias cosas. Para tener un Estado autónomo y eficiente, tienes que tomar distancia política también de él. No es que para que tengas un buen Ministerio de Educación meto a mi gente, a la que me gusta a mí, y ahora va a funcionar. Bienvenido que haya más en el diseño de políticas, elementos sindicales, ¿no? Personas de los profesores de a pie que puedan corregir cosas. Pero si el interés sindical se convierte en interés estatal, no va a ser un interés general. Más bien va a ser un interés de protección de beneficios y de espacios que termina siendo muchas veces rentista también. A nivel institucional también pues hay la idea de crear reglas que sean aplicadas para todos y que además de eso sean reglas buenas para generar ciertos cambios en la empleabilidad, en la educación estamos pensando, ¿no? Empleabilidad y ciertas cosas, pues requiere una mirada de distancia, ¿no? No solamente, sino que requiere un trabajo técnico, cuidadoso, bastante complicado. Entonces yo creo que Castillo no tiene ese rollo en la cabeza, ¿no? No está ese rollo del Estado como un espacio que va a tener sus propias necesidades y que requiere muchas veces distancia de la política y más bien una compenetración, ¿no? Política, técnica, trabajando para impulsar algunos cambios que van a ser lentos, necesitan continuidad. No es un tema de yo controlo el Estado y te voy a dar más dinero, ¿no? Entonces, por ese lado, pues eran las críticas a propuestas como esta, que no es, no solo Castillo, este libro se escribió antes de Castillo. Es un tipo de izquierda que hay en el Perú que va a tener matices, ¿no? Desde una más dura, que yo creo que está representada en el plan de Cerrón, ¿no? Hasta otras que son más intermedias, ¿no? Hasta unas pues ya más socialdemócratas, digamos, ¿no? Pero este bicho dogmático y de esta sobreestimación de tus capacidades, creo que está muy presente en varias de ellas. De hecho, por lo que entiendo, además, esta era una de las dudas que quería justo consultarte. Para mí, cuando leía Los tres actores insuficientes, me preguntaba un poco si Castillo podría ser catalogado de un izquierdista dogmático. Me parece que dentro de las tres, si tuviéramos al menos que colocarlo, tú lo colocarías en esa categoría. Sí, lo colocaría en esa categoría, ¿no? Por su forma de ver el mundo también, ¿no? O sea, no necesariamente tiene el andamiaje teórico del plan de Cerrón, ¿no? Ese sí es claramente, pues, Cuba 1960, ¿no? O sea, es una mirada bien marxista-leninista de toda la sociedad, ¿no? Yo creo que Castillo no tiene tanto de eso, pero sí viene de una cultura sindical muy de pueblo élite, y su lectura de la realidad es que pues la razón por que las cosas van mal es que los buenos no han llegado al poder. Y yo creo que en realidad pues que lleguen algunas personas con ganas de cambio te tiene que llevar a decir, bueno, ¿qué tan buenas son mis recetas en realidad? ¿Van a ser generales o van a ser particulares? ¿No? ¿Cómo puedo meter la pata en forma grandiosa? ¿No? Y segundo, hay toda una dimensión de cambio y reforma estatal muy lenta, muy compleja, que no es solamente un tema de que lleguen la gente adecuada, ¿no? Más bien, en este país hay innumerables casos que llegaba gente muy buena a ministerios y todo, y se les iba el tiempo en arreglar problemas de logística, digamos. Claro, es un poco el tema de que no necesariamente las buenas intenciones van a arreglar al país, ¿no? De buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿no?
Sí, y lo sabemos muy bien en el país. Tu última columna en El Comercio, entre el miedo y la esperanza, me interesó bastante porque mencionabas dentro de todo este escenario que prevés, es que es muy probable que nos encontremos a un escenario de desgobierno, gane quien gane, y tú señalas como principal riesgo, o el primer riesgo, el Congreso. ¿Tú crees que se den o sea, digamos, se van a dar las mismas circunstancias que las del 2016? Más allá de que no se cuenten, obviamente, con los números, o nos encontramos más a un escenario desestabilizador similar al del 2020? Es que yo creo que el 2020 te mostró algo que es muy interesante si lo comparas con el 2016. Nosotros asumimos que el 2016 era excepcional por el tamaño de la bancada fujimorista, que te permitía hacer muchas cosas por el número, ¿no? Entonces dijimos, bueno, un Congreso fragmentado volverá a ser lo de antes, ¿no? Un Congreso que no se va a poner de acuerdo, que puedes controlar desde el Ejecutivo, ¿no? También es cierto que no había bancada del Ejecutivo y eso es importante, ¿no? Pero lo que tuviste es que lograste armar, a pesar de las grandes diferencias entre ellos, enormes mayorías para votar casi por unanimidad una serie de cosas. Entonces creo que a este Congreso se le mete un poco más el bichito de la polarización ideológica que tal vez dificulte que se formen esas grandes mayorías, pero aún así hay suficientes bancadas para que logres 80 votos, 75 votos en una serie de temas populistas, ¿no? Que quien sea que gobierne va a tener que enfrentarse con un Congreso que le está diciendo, tú quieres gastar por acá, pero yo quiero que gastes por acá. Y muchas veces sin ningún tipo de evaluación técnica ni nada, ¿no? Porque dicen, no, ya lo votará el Tribunal Constitucional finalmente, ¿no? Yo ya se lo di a la gente me lo pedía, ya se lo di, y el tribunal lo cerrará. Pero ahora lo que va a pasar también es que el Congreso va a elegir al Tribunal Constitucional. Es una bancada que puede elegir magistrados del Tribunal Constitucional, conseguir los votos, una alianza de bancadas, y magistrados que no van a querer darle la contra al Congreso, se vuelve algo extremadamente peligroso, ¿no? Entonces, probablemente la polarización izquierda-derecha que va a haber va a detener un poco la posibilidad de estas alianzas transversales amplias, pero creo que todavía hay suficientes incentivos en una serie de temas para que se den esas alianzas y el Congreso se convierte en un elemento de inestabilidad, ¿no? Porque usa sus recursos políticos para presionar al Ejecutivo, ¿no? Y digamos, en este asunto del cambio, te quería consultar esto, porque además lo mencionas respecto a Vizcarra. ¿Tú crees que este Congreso, o mejor dicho, ¿tú crees que Vizcarra sentó un mal precedente en tanto formas de realizar reformas y Hay, realizar o de recibir el apoyo de la... hay varias cosas negativas en Vizcarra, creo yo, ¿no? Yo creo que cuando ya llegamos a discutir la disolución del Congreso, es un grado ya de precariedad y de idas y vueltas que hacía muy difícil pensar quién precisamente tiene la razón, ¿no? Y ya te había sacado una vuelta, una cuestión de confianza, que querían decir, no te la di, pero no te la di. Ya era pues, ya era un ratoneo parlamentario, ¿no? Y entonces a ese caso creo que el Ejecutivo era, si aceptaba eso, se ponía a merced del Legislativo, ya era un tema muy complejo. Pero más allá de eso, creo que son 5 años en que se han abusado de las formas constitucionales. Nunca quedó claro cuándo presento una cuestión de confianza, cómo la presento, cuáles son los límites. Para eso hay que ir a la base, lo que se quiere evitar con la cuestión de confianza, que son las censuras interminables y el entorpecimiento del trabajo del Ejecutivo, y le dices, en un momento dices, basta, que el pueblo vuelva a decidir. Pero obviamente no puede ser tan fácil, ¿no? No puede ser tan rápido que una cuestión de confianza se use como un arma arrojadiza, además, ¿no? Quiero hacer eso y te pido la confianza, y si no quieres, se cae mi gabinete. Calma, ¿no? Hay que ver en qué casos, cómo se hace eso para pensarlo mucho más. La vacancia, ni qué decirlo, ya la vacancia se ha convertido casi en un régimen parlamentario, ¿no? Si tiene los votos, lo vacas, no importa la justificación. Mucha gente, yo antes pensaba que la vacancia no debería existir más bajo ningún supuesto, que la responsabilidad, creo que no es un tema de locura, digamos, más que o sea, que a eso se refería el término, ¿no? Incapacidad moral, locura, y que los términos criminales ya estaban regulados en otro artículo de la Constitución. Pero luego, bueno, hablando con mucha gente que además ha leído la historia de estos recursos en América Latina, pareciera que sí hay la vocación de algunos de haber dejado una salidita para casos en que no te da el tiempo pues, de hacer
un proceso judicial, ni mucho menos, sino que es un acto de extrema gravedad, reconocido por el número de votos, que es altísimo, ¿no? Bastante alto, y que sea un acto pues, que realmente sea repelente, ¿no? Que repulse a mucha gente y que el Congreso diga, oye, ante una sensación de inestabilidad, de crisis y todo, puedo sacar al país por un lado. Entonces, si asumimos que esa es la posibilidad de la vacancia presidencial, no estamos cumpliendo con nada, pues, ¿no? Porque lo estamos haciendo casi por cualquier cosa. Más aún cuando se está haciendo por casos que tienen que ver más con los casos ya regulados por otra ruta, que sería la investigación penal, ¿no? La vacancia presidencial lo dejaría para casos aberrantes y extremos en los cuales queda claro al país que el presidente no puede, pues, un video del presidente sacando dinero, digamos, ¿no? O cometiendo, pues, un acto atroz contra alguna persona, ¿no? O sea, propinándole una golpiza, torturando a alguien, o sea, cosas que son muy altas y que obviamente la opinión pública también se va a movilizar y le tienes que dar al Congreso una forma de escapar, ¿no? No decir, no, no hay nada que hacer, hay que esperar hasta que pero hoy por hoy se usa para cualquier cosa. Entonces creo que sí han sido años en que, en que se han debilitado y Vizcarra fue parte de ese debilitamiento. Y lo otro que incluiría a Vizcarra también es que cuando tuvo más poder, lo usó en forma irresponsable también con este tema de no reelección de congresistas, que es para golpear al Congreso, dañaste una de las pocas cosas que dan estabilidad y continuidad para reformas precisamente, que es tener congresistas, sí, pues estás prohibiendo que se reelijan los malos, pero también los buenos, ¿no? Y muchos de los buenos quieren hacer una vida de congresistas especializándose en temas, ¿no? ¿Qué va a lograr una persona ser experto pues, en pensiones, por ejemplo, y hacer un seguimiento al sistema de pensiones si en 5 años se tiene que ir? ¿No? O sea, y Vizcarra hizo eso, y lo otro es que no fortaleció, ¿no? En los momentos que tenía más popularidad, siguió convocando gabinetes bastante pobres, bastante débiles, cuando esa popularidad le pudo haber servido para reconstituir un poco al Ejecutivo frente al Congreso. Creo que una respuesta anterior no te la cerré y era un poco esta idea, ¿no? El Congreso actual ya no es el Congreso del 2016, es un Congreso que cree que puede hacer de todo, que se ha dado cuenta que los periodicazos no los mueven nada, o sea, ya la gente pues no sigue los periódicos y una portada de un diario o un noticiero, ¿no? Ya no tiene el efecto que podía tener antes y se han acostumbrado a que el Congreso pues tiene una preeminencia en ciertos temas sobre el Ejecutivo, ¿no? Y en algunos casos pues es saludable que el Congreso desarrolle más funciones, pero en muchos otros es un absoluto desastre. Estás golpeando la posibilidad de tener estabilidad con interpretaciones muy malas e incluso siguiendo la popularidad, dañando pues muchas formas de institucionalidad, organizaciones privadas, ¿no? Que en el camino quedan aplanadas, ¿no? Y sí es cierto, como mencionas, que o sea, es cierto que Vizcarra no carga gran parte de la culpa, o sea, fue, digamos, en los últimos 5 años hay muchos actores responsables del escenario en el cual estamos aquí, por el cual estamos aquí, además, pero algo que me interesa en todo caso, retomando este tema del Congreso, es el 2016, o digamos del 2016 al 2021, lo que va del 2021, el Fujimorismo ha sido una fuerza muy marcada por tener un carácter, se quiera o no, porque esto se ha discutido además, obstruccionista hasta cierto punto de muchas reformas. En esta campaña, la señora Fujimori ha adoptado una postura de poder prometer un cambio, porque ella, parte de su campaña se basa en un cambio, y en mantener reformas a las cuales ella también ha combatido o ha criticado, su bancada ha criticado. ¿Cuánto de esperanza ves en esta especie de propuesta o de promesa? Creo que hemos visto una campaña muy fujimorista, ¿no? Y que justamente recoge un poco las limitaciones de las que hemos estado hablando en el libro, ¿no? Es un poco continuidad en lo macro, va a seguir lo macro, porque además si tú lees su plan de gobierno es un poco la idea que en los 90 todo estaba bien, ¿no? Y luego, pucha, me lo malograron, ¿no? Me malograron este combo que era muy bueno y que sentaba la base del crecimiento, ¿no? Y eso hay un ratito, ¿no? En los 90 había pues un montón de problemas y en los 2000 hemos visto los límites de este modelo. Entonces tendría que haberme dicho algo más, ¿no? Hay algunas partes del plan que sí son interesantes, que se ven que se han desarrollado bastante mejor, pero luego también hay esta idea que ya sale muy fuerte en campaña, que se come cualquier plan, que es, y el malestar se resuelve con bonos, ¿no? Con bonos que le haga llegar el bienestar a la población de frente, digamos.
para un partido además que había criticado los bonos de la izquierda poquito tiempo antes. Entonces creo que es una mirada pues muy, muy limitada, porque la forma en que se ha sentido es casi, con bonos te puedo comprar el malestar, ¿no? O sea, tú estás quejándote, este sistema no tiene problemas en educación, en salud, bueno, pero la culpa es de la regionalización y de los bonos, ¿no? O sea, y porque no hay bonos. Entonces ahora vamos a mejorar eso y las cosas van a ir mejor. No hay una discusión de capacidades productivas, no hay una discusión de qué forma los bonos se van a engarzar con otro tipo de políticas, si quieres, para dar otro tipo de valor a lo que la gente hace. No hay una discusión de los límites de una economía basada pues, en la extracción de recursos. Yo en el libro lo digo, ¿no? Para el Perú, para desarrollarse, tiene que basarse en parte en lo que es extracción de recursos minerales, y más si el precio son altos. O sea, es suicida no hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer para que esto sea compatible con otras actividades y para ir moviéndote por fuera de eso hacia el desarrollo de otros sectores? Todo eso creo que está ausente, y la sensación que uno le queda después de la campaña es casi como tu malestar te lo compro, ¿no? Cuando en realidad creo que se estás enfrentando a un malestar que tiene mucho más de, por supuesto que parte de las demandas son monetarias, o sea, no hay que ser tampoco idealista, creo que no, pero hay un malestar que tiene mucho de inclusión, de algo que no ha estado funcionando igual para todos, ¿no? Y la respuesta desde Lima son, oye, ¿por qué te quejas si en el 95 tenías tanto y ahora tienes tanto, ¿no? Oye, ¿por qué te quejas si el problema no es el modelo, sino es del Estado, ¿no? Y la gente te dirá, tú me estás ofreciendo un modelo de desarrollo, tú eres una élite que ha ganado con este modelo mucho tiempo, lo menos que yo espero es que te involucres en una solución integral, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para que haya mejores servicios de salud, mejores servicios de educación? ¿Qué vamos a hacer para que las vías permitan, pues, sean funcionales a las actividades que se desarrollan en diferentes partes del territorio? ¿Qué actividades parecen importantes como para comenzar con mucho cuidado a promocionar y probar, si es que pueden despegar un poco más? Una inversión creativa, ¿no? En el Perú de los años 2000, con todo su boom y todo el crecimiento, se gastó mucho en cemento, era la forma fácil de gastar. Es falso que no se haya gastado del todo, como se dice, no fue un desastre, o sea, no, en muchos casos se gastó un montón, pero la pregunta que queda es, ¿qué ibas a hacer con ese gasto? Yo siempre digo que algo que es como que se come la cola, es que es un modelo exportador, con el cual yo personalmente estoy muy de acuerdo. Creo que el Perú, si quiere hacer crecer sus sectores, más allá pues, de algunos gastos pues, estratégicos y algunas cosas que merece, en general tiene que pensar cómo me vinculo a mercados internacionales. O sea, eso para mí es clarísimo, no es ni siquiera discutible con el tipo de economía que tenemos y el tipo de mundo que se vive. Pero ese modelo que supuestamente debía hacerlo no tenía planificada la infraestructura, permitió que la infraestructura se volviera fuente de corrupción, no le ha dado prioridades a ciertos espacios que eran necesarios para poder separar lo que iba a ser la exportación. Entonces, apuestas por la agroexportación, pero tu propia ideología te permite desarrollar un sistema que promueva la agroexportación, que mejore lo que son las capacidades de la gente para actividades agroexportadoras, ¿no? Un caso interesante es la SENASA, ¿no? Que es esta entidad que controla y vigila que las exportaciones de frutas, vegetales, pues sean de calidad en el Perú, ¿no? Ese es un buen ejemplo de cooperación público-privado, en el cual el privado necesitaba a alguien muy prestigioso, con mucho nivel, que le diga, adelante, procede con la exportación, ¿no? Y el Estado hizo esfuerzos para desarrollar esa entidad en diálogo con la necesidad de los privados, ¿no? Eso es más pragmático, pues te rompe un poco estas ideologías a veces absurdas que están por ahí dando vueltas y te ayuda a encontrar espacios donde puedas hacer lo mismo, ¿no? Y creo que este modelo exportador se mordió la cola, ¿no? Incluso en sus zonas de éxito, como la agroexportación, que es interesante, si a los agroexportadores de noviembre y diciembre del año pasado les hubieses dicho, si cedes esto en la negociación de la renovación de las normas que te permitía pues, tener un régimen especial, te evitas las protestas de diciembre porque ya has tenido ganancia, comienza a soltar un poco más, te apuesto que sabiendo lo que pasaba, todos firmaban, ¿no? Pero en el momento la oposición fue visceral e ideológica, ¿no? Esto es condenar al sistema, van a condenar al sector, no va a haber, cuando dices, oye, eso hubiese ayudado a liberar un poco de vapor, ¿no? Y que una actividad que pues ha tenido muchos éxitos, también problemas sin duda, pero que ha tenido muchos éxitos,
pueda tener una mayor solidez y arraigo social, ¿no? Entonces creo que eso hemos tenido mucho. No se han controlado a los ganadores lo suficiente, no se ha fortalecido el Estado para que pueda regularlos, se ha asumido que el interés privado era el interés de todos, y el fujimorismo te viene a ofrecer un poco lo mismo, ¿no? Este es el combo que vuelve otra vez, que me lo malograron después de los 90, ¿no? Entonces es una mirada bien, bien limitada de lo que son las reformas. Además que tú haces hincapié, me parece, que mucho cambio tampoco podrías intentar ofrecer o fingir que estás ofreciendo si es que tu equipo es un poco un calco de lo que fue el equipo de los 90, ¿no? Es el colmo, ¿no? Yo te diría que eso es como el si quieres señalar que ya aprendiste, que ya viste cosas diferentes y que quieres algo muy distinto, traes al equipo de los 90 y a Luis Carranza, que como economista, mucho respeto, el tipo sabe, pues no es ningún improvisado, pero que de alguna manera yo creo que el momento en que tú ves más en los problemas de esta receta es con Alan García, ¿no? El momento en que Alan gana la elección diciendo el cambio responsable, ¿no? Y además un tipo que entendía, porque es una persona leída, instruida, de lo que es inclusión, lo que es, oye, mi rival ha tenido una demanda de inclusión muy poderosa, le gané con las justas, con 4 puntos de diferencia. Mi reto ahora es incluir ese país y te saca el discurso del perro del hortelano. Te debilita las instituciones porque le baja los sueldos a la gente, ¿no? Es una idea que está muy presente, ¿no? Para que el Estado se ganan millones en un momento, porque eres un Estado que puede hacerle el pare a ciertos sectores, tienes que contratar bien, tienes que pagar bien, obviamente controlando pues que no hayan comechados y otras cosas. Pero, y luego te aplico recetas que terminaron empujando la construcción, empujando el cemento y no pensando lo que sería pues un modelo para aprovechar ese crecimiento y desarrollo de esos años, ¿no? Es un caso curioso en el cual más plata te puede llevar a mayor debilidad institucional en vez de un fortalecimiento. Creo que son años desperdiciados, perdidos, sin negar también que se avanzó en reforma burocrática, que se mejoraron algunos proyectos de agua, desagüe, es decir, no es que no hubo nada, solo digo que para el momento, la cantidad de dinero que tenías y tener una persona como García, que sabía que su gran reto histórico era ser el presidente del 85 que fracasó, y el presidente del 85 que fracasó no era el conservador del 2006. Sí. El presidente que fracasó en el 2000 era el que se paró al centro, le dijo a la izquierda, tus propuestas son radicales, y a la derecha le dijo, tú ya no le hablas a este país. Ese García, de alguna manera, tenía un nuevo reto el 2006, pero esta vez con recursos, con mucho dinero, porque en los 80 hizo las recetas equivocadas y no tenía dinero, es como lo peor de los mundos, ¿no? Creo que ese García, pues ya había aprendido los riesgos de las otras recetas, pudo haber hecho muchísimo más en el... Claro, bueno, entramos a la discusión de quién era Alan García, si en verdad lo que él pensaba lo iba a hacer, todo lo que quieras, es una discusión enorme, ¿no? Pero sí creo que era una persona, porque lo planteó en la segunda vuelta y en la primera vuelta, capaz de darse cuenta que el reto que el país le daba era una de inclusión y desarrollo productivo, ¿no? Y me parece que el tipo de gobierno que hizo fue lo contrario, ¿no? Fue un gobierno más conservador. Me parece por allí que podría decirse además que si el antecedente que se quiere decir con Castillo es que podría ser un García del 85, también se podría decir que Keiko, por su discurso, podría convertirse en una García del 2006. ¿Es algo así? Yo creo que ha sido arropada por sectores empresariales y por una derecha bien dura, ¿no? Que ha tomado la elección casi como mostrando el temor que le tiene a una demanda muy fuerte del pueblo, porque te dicen, de sectores del pueblo, ¿no? Porque te dicen, no estás calculando que Castillo no va a tener límites, ¿no? Porque él tiene el apoyo de la gente, un ratito, ¿no? Por supuesto, yo estoy también, ya he escrito sobre eso, el riesgo de esos populismos y este contenido autoritario a mí también me preocupa un montón. Pero hay una especie de convicción de que cuando el pueblo se levanta, pues los va a pasar por encima, ¿no? No hay esta medición, quién va a estar en contra, quién lo va a controlar, qué vas a hacer tú para controlarlo, qué van a hacer las empresas, cómo vas a jugar un juego, ojalá leal, de control, ¿no? Entonces creo que hay un riesgo, sí, que Keiko en vez de ver y decir, oye, si gano,
voy a ganar con las justas y con un país que está demandando un montón de cosas, una región del sur, del centro, que me detesta, entonces tengo que gobernar de tal manera que yo vaya a buscar a la gente, le dé garantías, le dé seguridades, ¿no? Pero tranquilamente el escenario puede ser el contrario. Es más, viendo la campaña, yo no he visto en ningún momento a Keiko salir a decir esos carteles que llaman comunismo a todo el mundo no me representan, o estos ataques que hacen Lima contra los otros no me representan. Eso hubiese sido una beta para ella, pensando en términos solamente de utilidad de ella electoral, enorme, ¿no? De salir a decir, yo no soy esa Lima que está gritando de esa manera. Yo entiendo lo que está viniendo y te apuesto que lo hubiese sido mejor que con la campaña que hizo, ¿no? Pero ni siquiera lo pensaron, lo cual te hace dudar que como gobierno pueda necesariamente tomar algo así. Más bien te hace pensar que podría ser un gobierno que se centre en sus aliados para enfrentarse a sus críticos, ¿no? Y que en eso, con más polarización, se parezca un poco a García 2006, ¿no? Quería centrarme como pregunta final, además, Pero tú haces una sola cosa que hay que decir, ¿no? Ya va a parecer que le estoy dando demasiado crédito a García, pero una cosa que García sí tenía es que sabía, conocía el Estado más, ¿no? Sabía a que podía llamar a alguna gente que tenía llegada en otros sectores, que podía levantar el teléfono y negociar con diferentes personas. Era un presidente que se involucraba en la gestión del día al día de su estabilidad, ¿no? Más allá de este tono conservador. Eso mismo es difícil para el fujimorismo, ¿no? Puede ser conservadurismo sin esas vías de contacto que sí la tenía el APRA con alguno de sus ministros, con el propio García, ¿no? Lo que te quería preguntar finalmente era esta cuestión de la inclusión. ¿Es una especie de esperanza que existe con Castillo? Es más, lo has señalado en la respuesta anterior, la promesa de la inclusión es una promesa que todavía está ausente en el país. Y es cierto que la candidatura de Castillo, es más, la campaña en realidad podría completamente ser resumida bajo el título de tu columna, que era entre el miedo y la esperanza, ¿no? Es el miedo de que continúen los mismos en en el caso de Castillo y la esperanza de que yo por fin me vea representado en el Estado, y en el caso de Castillo es el miedo de que entre esa señora y la esperanza, En el en caso el de caso Keiko de es un Keiko, poco ¿verdad? el miedo de que me vengan y me desordenen, pues una economía que con todas sus críticas, mal que bien, le ha dado estabilidad, le ha dado, pues no, y que sabemos que la inflación y todo eso es real, no se ha inventado, ¿no? Y en el caso de la esperanza, por el lado de Castillo es, bueno, esa no es inclusión, era como yo lo tomaba, ¿no? Era un poco el miedo de los que votan por Keiko, hay algo hay algo razonable y además atendible en ese miedo y la esperanza de los que votan con Castillo, hay mucho de razonable y atendible, ¿no? El problema, pues, que en cada caso son los métodos usados para representarlos, ¿no? Y ¿No? algo que tú comentas como reflexión de la columna y que es algo, es que mirando, digamos, más allá del 6, es necesario empezar a conversar un poco, a entender ese miedo y a entender esa esperanza y a que gane quien gane pueda satisfacer digamos, gobernar en miras también a eso, ¿no? A ambos Es que, sentimientos. y ahí está el reto reformista, ¿no? Es un discurso reformista que ha estado muy presente en América Latina, que es, hay ciertas cosas que los países de ingreso medio como el nuestro están fregados, tienes limitaciones estructurales internacionales, insertarte en mercados es complejo, ya te ganaron la mano una serie de economías que se desarrollaron en los años 60, 70 y que hacen ya cosas que tú no puedes hacer. No es tan fácil industrializar. La industrialización como se planteaba en los 60, pues ahora sería un suicidio, ¿no? Eso no va a funcionar de esa manera. Entonces tienes un mundo diferente, complejo, difícil. Eh, entonces, de alguna manera, esa esa prudencia, ese miedo, ese cuidado de que esto es un juego delicado, pues a mí me parece muy saludable. Y el reformismo lo tenía en la cabeza. Al mismo tiempo, el reformismo también sabía que para que una comunidad política pues sea estable, sea sana, tenga visos de legitimidad, ¿no? Tiene que mostrar que estás haciendo el mayor de los esfuerzos por ayudar a todos aquellos que están desligados de estos beneficios y de estas cosas, ¿no? Antes que atacarlos de ignorantes, salvajes, envidiosos, egoístas, ¿no? Lo que hay que lo que hay que pensar es este reformismo era, no, tienes que dar canales que permitan que esas personas tengan, pues,
mejores empleos, mejores servicios, mejor educación, y un Estado que te trate en forma diferente, ¿no? Que eso es algo bien importante en América Latina, ¿no? No es solamente la idea de estas reformas, sino un Estado que comience a verse como al servicio de las personas, y eso es un cambio dificilísimo y complejísimo, porque puedes tener clientelismos de izquierda, de derecha, que más bien el Estado sigue siendo un sirviente de algunos intereses, ¿no? No de todos, ¿no? Entonces creo que en la situación actual, si tuviéramos altura política, quien gane tendría que decir, yo no puedo jugar con la economía, no puedo jugar con ciertas estabilidades y tengo que ser muy cuidadoso de que mis experimentos sean hechos con cuidado para que no vayan a dañar lo que tengo, que no es poco, especialmente si lo comparo con momentos de la historia del Perú, ¿no? Al mismo tiempo, tienes que tener a alguien que diga, esto no se va a arreglar soltando bonos y soltando más dinero, se va a arreglar con una serie de reformas estatales, de servicios, mejores políticas de servicios, canalizar recursos de un lado hacia otro, que van a requerir pues también de nuevo muchísima altura para darse cuenta que estamos ante un desafío de inclusión enorme, ¿no? Enorme, que no pasa solamente por hablar de emprendedores o del Estado que no se mete conmigo, ¿no? Sino tiene que ser un Estado que se meta contigo, tiene que darte guarderías, tiene que darte educación, tiene que darte salud, ¿no? Y eso pasa también, obviamente, por el gran tema, ¿no? Que es incrementar la recaudación tributaria, ¿no? La presión tributaria también, que es un tema del que nadie quiere hablar y que también te dicen, no, eso es, sería antitécnico, ¿no? Calma, mira otros países, mira cómo se gasta, cómo recaudas más y gastas mejor, ¿no? Tal vez pensar, si tenemos que hablar por utilidad, por qué te conviene esto, pensar que los que vienen ganando ese tiempo con las reformas, con lo que tienen, requieren mucha mejor paz social para seguir funcionando, y tal vez al otro lado decirle, tu demanda es válida, tu demanda es justa, pero los medios que te quieren vender son irreales y exagerados, porque lo que va a pasar es que precisamente el efecto contrario. Ujú. Y ojalá, como tú mencionas, tengamos altura, no solamente estos actores que están ahora en la segunda vuelta tengan altura política, sino que nosotros también como sociedad podamos tener la altura política de exigírselo al gobernante, ¿no? Es importantísimo la sociedad, porque creo que ahí hay varios recursos que ayudan a paliar esos extremos bastante radicalizados que tenemos en la polarización, ¿no? Grupos que se creen los fake news, que acusan a todo el mundo de comunista. Ahora también ha surgido este tipo Cerrón y su gente que también pues acusan a cualquiera ya de neoliberal, ¿no? Entonces tienes una sociedad que está mostrando descarnadamente el poder y la defensa de intereses sin pensar en lo que está en la mitad, y muchas partes de la sociedad pueden ayudar a paliar eso y a encontrar pues algunos intereses comunes. Pero tan importante como eso, si me preguntas, es la necesidad de que haya espacios también, actores políticos que representen ese intermedio. No se trata de ser el medio puro, ¿no? Ese medio que no se compromete con nada. Pueden ser centro-derechas, pueden ser centro-izquierdas, o que estén más allá del centro, pero que tengan esa capacidad de decir, las soluciones mágicas no existen, la técnica tiene un papel muy importante, sea quien gobierne, hay recetas que funcionan y otras recetas que no funcionan, hay que hacerlo con calma y con cuidado, y la geopolítica y las relaciones económicas del país son unas que debemos tener claras como límites, ¿no? Y al mismo tiempo vender una ilusión. Centro derecha, centro izquierda, un centro más claramente centro, que recoja voto y que le ponga un poco fin a esta locura de fake news y de esta idea de que el que gobierna, el que piensa distinto que yo es porque es un corrupto, ¿no? Tiene un interés, quiere, yo he escuchado eso, pues, ¿no? Si trabaja en un ONG es porque quiere ganar plata, ¿no? Si es un empresario es porque no le interesan los profesionales. Calma, hay un mundo de grises y representar eso políticamente es clave, porque si no vas a quedar, este Congreso por lo menos, vamos a notar la ausencia de ese espacio, ¿no? Que ese espacio de ideas intermedias, que puede ser representado por regiones, puede ser representado ideológicamente, no siempre es algo ideológico, puede ser algo más intuitivo, ¿no? Pero políticos de ciertos grupos políticos que se paran y dicen, ay, no me siento cómodo con este discurso que es tan limeño, tan centrado, pero tampoco con este que es tan reivindicativo. Me gusta traducir, trasladar de un lado a otro inquietudes y problemas. No es solamente ideología, es también una forma de hacer política en diversos espacios del Perú, ¿no? Se combinan ambos.
Creo que si no hay esos espacios intermedios, ciertos líderes que los guíen, se me ocurren nombres como Flor Pablo, Jorge Nieto Montesinos, la propia influencia del presidente Sagasti, que ya probablemente no vaya a hacer política activa, ¿no? Pero sí que ayude a construir algo de esto, la exministra Tony Alba, tenemos nombres de personas que ocupan este espacio, más a la derecha, más a la izquierda, la congresista Wilca, por decirte, ¿no? Que es una persona que pues tiene idea de izquierda, pero tiene también todo este reconocimiento pluralista y de reconocimiento de derechos. O sea, ese mundo que no necesariamente tiene que estar juntos, es lo que muchas veces se ve, ¿no? Pero sí que esos espacios se construyen. Tal vez no puedas ser presidente con ese espacio, pero sí puedes construir bancadas y liderazgos que te moderen y te ponderen un poco lo que es una situación actual de muchas personas que están guiadas por intereses o muy chiquitos o muy ideológicos, ¿no? Vale, completamente de acuerdo contigo, Eduardo. Muchas gracias por la conversación, por la oportunidad. Espero que al otro lado de la pantalla lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido bastante enriquecedora. De verdad recomiendo el Páramo Reformista. No es un ensayo pesimista, ¿verdad? Creo que es un ensayo como para empezar una discusión que No me valores el necesitamos. marketing. No me valores el marketing. Que necesitamos como sociedad. Y bueno, al otro lado de la pantalla, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén observando esto, y buena suerte. Muchas gracias. Suerte.